Oremos. Oh Padre, gracias te damos por permitirnos poder acercarnos delante de ti al trono de tu gracia. Gracias, oh Dios, porque en esta mañana ya del día lunes podemos abrir las escrituras, tu palabra, oh Señor, que trajo los mundos a la existencia, esa palabra de vida que puede, oh Señor, también recrearnos, que estaremos en esta hora estudiando. Imploramos, oh Señor, que haga su obra en nosotros, que no vuelva vacía. Oh Señor, concédenos tu Espíritu Santo para que podamos ser iluminados y entender, oh Señor, tu mensaje. No queremos, oh Señor, que hable el hombre aquí, sino que seas tú quien hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Lo imploramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, quisiera que me habilitaran para poder compartir la pantalla, por favor. Sí, hermano, un momento, ahorita Ya. sí, lo va a habilitar, un momentito, Bien, por favor. ya. Gracias. El tema de hoy se titula El regalo más precioso de Jesús. ¿Conoce usted el mensaje más poderoso de Jesús? ¿Cuál será ese regalo más precioso de Jesús? Valga la redundancia, hoy estamos iniciando una semana con el Espíritu Santo, aunque no queremos que sea una semana solamente, realmente que sea el inicio de una vida más fructífera, más llenos del Espíritu Santo. Así que el regalo más precioso de Jesús. Bien, gracias por permitirme. Ok, ahora sí pueden observar la pantalla. Bien, ahí está, entonces pueden ver todos el regalo más precioso de Jesús. ¿Qué será lo que Jesús nos enseñó acerca del Espíritu Santo? ¿Qué enseñó Cristo acerca del Espíritu Santo? Saben, los discípulos se preguntaron, ¿por qué Jesús tiene tanta influencia? ¿Será que eso tiene que ver con su vida de oración? La lección sobre la oración que Jesús les dio está en Lucas, la que estaremos viendo hoy. En Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 13. Y estos versos tienen tres partes, donde está el Padre Nuestro, está también la parábola del amigo que llega a medianoche, y como punto culminante allí está también el ruego continuo por el Espíritu Santo. En el Evangelio según San Mateo no vemos esta conexión como la vemos en el Evangelio según San Lucas. Por eso hemos escogido este Evangelio. Porque el punto culminante, Jesús está ligando la parábola del amigo que llega a medianoche, el inoportuno, la liga con ese pedido, con ese ruego continuo por el Espíritu Santo. En la parábola que está en los versos 5 al 8, unas visitas llegan a la casa de este hombre, ya a la medianoche, y él no tiene nada que ofrecerles, no tiene pan, no tiene nada que ofrecer a las personas. Y podemos ya de paso ver que este hombre, aunque no tiene nada, tiene un buen corazón que Dios también le ha dado, allí el de la parábola. Así que, ¿qué dice él? Dice, él dice, no tengo nada que darles. Y va a medianoche a su amigo, a su vecino, y le explica que no tiene que ofrecerles y le pide pan. Allí en la parábola, en los versos, nosotros podemos ver que Jesús dice que quizás el amigo dentro de su corazón dice, no, yo no te voy a atender, ya yo estoy con mis hijos en la cama, ya no voy a salir ya. Pero por la importunidad de este hombre, él va y le concede el pedido. Ahora tiene el pan de vida para él y para sus visitas. Obtiene algo para sí y ahora se encuentra en la posición de poder compartir. Vean que este inoportuno no estaba pidiendo para él, estaba pidiendo para compartir con otros, no solamente para él, sino para los demás también. ¿Cuántas personas algunas veces van
a la cama sin algo que comer para el otro día. Pero este hombre tenía una fe en el Señor y confiaba en que Dios le daría. Y bueno, en el sentido espiritual que queremos aplicar esta parábola, hay muchas personas que hoy no tienen el pan de vida en su corazón. Hay muchas personas hoy, aún entre la misma iglesia, entre aquellos que dicen creer en el Señor, que no tienen nada que ofrecer a otros. Se sienten tan vacíos. Aún aquellos que estudian la palabra del Señor se sienten vacíos, sin nada que ofrecer a otras personas. Algunas veces hemos hecho esfuerzos por atraer a otros a Cristo, pero al no tener nosotros ese pan de vida con nosotros, no podemos darlo a otros. Y por eso los esfuerzos muchas veces han sido infructuosos. Entonces, hoy también nosotros como este inoportuno podemos también ir de inoportunos, porque nunca el Señor se cansa. Así vayamos a medianoche a Cristo. Él nos va a dar ese pan de vida para también poder compartir con otros. Entonces Jesús allí en este evangelio, en el capítulo 11, une esta parábola. El problema, no tengo nada, lo único no el ruego por el Espíritu Santo, diciendo en el verso 9, por eso os digo, pedid y se os dará. Allí Jesús en su lección sobre la oración en Lucas 11 enfatiza 10 veces que debemos rogar por el Espíritu Santo. 10 veces enfatiza Cristo que debemos rogar por el Espíritu Santo. Leamos estos versos. Dice, por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, aquí Jesús da 3 ejemplos, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Las respuestas son obvias. Obvio que ningún padre que ama a su hijo hará algo malo. Pues si vosotros, siendo malos, nosotros somos malos por naturaleza. Si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí está, entonces Jesús, en todas estas 10 veces, está diciéndonos que nosotros debemos pedir al Padre Celestial el Espíritu Santo. Vean que en el Evangelio según San Mateo se dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que se lo pidan? Dice en Mateo. Pero en Lucas es más específico. Allí Lucas está diciendo que el ruego debe ser por el Espíritu Santo. Entonces, un énfasis de 10 veces para que nosotros veamos cuán importante, cuán necesario, cuán trascendental, cuán indispensable es que nosotros podamos rogar por el Espíritu Santo. Es lo más primordial que debemos hacer en una oración, es rogar por el Espíritu Santo, para que el Espíritu pueda obrar en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo pueda traer todas las demás bendiciones. Entonces, en estos pocos versículos, Jesús utiliza la palabra pedir 6 veces. Aquí vamos a ir contando. Pedir 6 veces. A algunos de nosotros no nos gusta pedir. Incluso algunas veces me tocaba trabajar en la recolección de Adra, y veía muchos hermanos que no querían ni siquiera pedir, y eso que pedíamos para dar a otros, porque allí uno no pide para uno, nada lo que uno recolecta es para uno, sino para ayudar a los necesitados y en las labores que estamos haciendo. Pero algunos ni siquiera así para dar a otros se motivaban a pedir. Pero entonces vean aquí que Jesús, sabiendo que nosotros muchas veces nos cuesta pedir, ha usado 6 veces esta palabra. Ese verbo de pedir allí es usado por Cristo 6 veces, lo enfatiza. Y luego reemplaza este verbo pedir con el verbo buscar. Pedir y se os dará, buscad y hallaréis.
Y otras 2 veces más usa el verbo llamar, que también es un verbo que indica acción. Todos estos verbos indican acción. Pedid es como un mandato también aquí. Pedid, buscad, llamad y se os abrirá. Y en todos los casos la respuesta es positiva. Aquí la última vez que Jesús utiliza el verbo pedir, lo hace en el presente continuo. ¿Qué nos enseña este tiempo en el verbo en griego? ¿Qué nos enseña el presente continuo? Eso significa que no debemos pedir una sola vez, sino que de manera continua, por eso está en presente continuo, de manera continua hay que pedir. Allí el Señor no está diciendo pidan una sola vez y ya les doy el Espíritu Santo, no. Está diciendo tienen siempre que pedir, siempre de manera continua tenemos que rogar al Señor por el Espíritu Santo. Es lo que Jesús está diciendo. Nos muestra que esta petición no solamente es algo urgente, también espera que la hagamos continuamente. O sea, allí, como usa otros verbos, Jesús nos está diciendo, mira, esto es urgente. Esto no es algo para decir, bueno, mañana voy a pedir. O pasado mañana, entonces ya me encargo de tener esta petición al Señor. Hoy voy a pedir otra cosa. No. El énfasis de Jesús es que de manera urgente tú y yo tenemos que pedir por el Espíritu Santo. Y este énfasis allí en el verbo griego indica que todos los días es urgente pedir el Espíritu Santo. Todos los días necesitamos de manera urgente el Espíritu Santo. Porque recuerden también, para ahondar un poquito más, donde está el Espíritu Santo, Pablo dice en la carta a los Romanos que allí está el Señor. Es decir, que donde está el Espíritu Santo está Cristo también. Necesitamos a Cristo hoy en nuestras vidas. Lo necesitamos mañana, lo necesitamos siempre. Y como todos los días, nosotros cuando dormimos pareciera ser que el viejo hombre renace de nuevo. Entonces todos los días necesitamos a Cristo, todos los días necesitamos el Espíritu Santo de manera urgente, porque si no, ese viejo hombre que tenemos, que ya vuelve a resucitar cuando nosotros dormimos y ya cuando despertamos está allí. Si no tenemos el Espíritu Santo, si Cristo no está en nuestras vidas, el viejo hombre una vez más nos llevará a la desgracia. Por eso necesitamos el Espíritu Santo hoy y siempre en nuestras vidas. Esta urgente invitación nos muestra la convicción que Jesús sentía de que nos perderíamos algo crucial si no rogásemos por el derramamiento del Espíritu Santo. Perdemos mucho si no tenemos el Espíritu Santo. Y como enfatizaba, según Pablo, donde está el Espíritu Santo está el Señor. Entonces, Martín Lutero fue el que dijo, pensé que el viejo hombre había muerto cuando me bauticé, pero no era así, todos los días vuelve a nacer. Eso decía el gran reformador Martín Lutero. Por lo tanto, nos perdemos algo crucial. ¿Qué nos perdemos cuando no pedimos por el Espíritu Santo? ¿Qué nos perdemos si hoy no somos bautizados una vez más con el Espíritu Santo? Tenemos una gran pérdida porque empezamos a vivir en la carne. Y lo que el Señor quiere es que vivamos en el Espíritu. Por eso Romanos capítulo 8, aunque estos versos no están, pero lo estoy recordando, el Espíritu me lo trae. Romanos 8 dice, porque el ocuparse del Espíritu es vida, pero el ocuparse de la carne es muerte. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. No queremos estar en muerte, no queremos estar viviendo, respirando el oxígeno que ofrece ese estado de muerte en el pecado. No queremos ocuparnos en la carne, sino en el Espíritu. Entonces, según Elena de White, en Palabras de Vida, una cita aquí, dice, Dios no dice, pedid una vez y recibiréis. Él nos ordena que pidamos. Persistid incansablemente en la oración. Vean el gran énfasis aquí, persistid incansablemente, no nos cansemos, persistid incansablemente en la oración. El pedir con persistencia hace más ferviente la actitud del postulante.
y le imparte un deseo mayor de recibir las cosas que pide. Persistid, apreciado amigo, incansablemente, que el Señor desea eso. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros pedimos persistentemente, desarrollamos una actitud y desarrollamos un mayor deseo, un anhelo ferviente por el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un anhelo ferviente por las cosas celestiales, un anhelo ferviente por hacer su voluntad, que tengamos un anhelo ferviente por el Espíritu Santo. Por eso hay que pedir incansablemente, nunca cansarse. Esta invitación nos muestra que según Jesús, nos hace falta algo esencial. Todos nosotros nos hace falta algo esencial cuando nos pedimos persistentemente por el Espíritu Santo. Quiere que nos demos cuenta de que definitivamente necesitamos del Espíritu Santo. Quiere que continuamente experimentemos las ricas bendiciones del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido creados con un defecto. Esto aprendí una vez escuchando un testimonio de un apreciado hermano en la ciudad de Cali, en Colombia. Nosotros hemos sido creados con Dios de manera, Dios lo hizo de una manera, Dios quiso hacerlo así, Dios quiso crearnos con un defecto. Aunque todo era bueno en gran manera, Dios nos creó con algo que nosotros no podíamos llenar con nosotros mismos, con un defecto, y eso es con un hueco en el corazón. Todos hemos sido creados por naturaleza. Dios nos creó con un hueco en el corazón que solo Dios puede llenar, que otra cosa no puede llenar. Por más que una persona haya ido lejos, haya caminado lejos del Señor, nada podrá llenar ese vacío en el corazón. Siempre habrá un anhelo ferviente de algo que no poseemos. Eso también lo dice Elena de White. Hay un deseo de algo que no poseemos y que por nosotros mismos no podemos encontrar. Por eso el Señor Jesús quiere que pidamos siempre por el Espíritu Santo. Es una de las formas del Señor llenarnos a nosotros por completo, de que nosotros podamos vivir una vida plena de abundancia. Entonces, esta parte de su lección sobre la oración es un proceso único. El Espíritu Santo es el mayor regalo de Dios, el regalo que trae consigo todos los demás regalos. Este fue el regalo supremo de Jesús a sus discípulos y una prueba clara de su amor. Creo que podemos entender que tan valioso regalo no puede ser forzado. Dios no nos fuerza. Es dado solo únicamente a quienes expresen su anhelo de recibirlo y apreciarlo. El Espíritu Santo será dado a quienes hayan entregado su vida completamente a Jesús. Será dado a quienes vivan en continuo compromiso con Él. Y allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 4 y 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo Jesús, nada podemos hacer. Entonces es una entrega completa. El Espíritu Santo será dado a los pámpanos o a esas ramas, para ponerlo más coloquial, a esas ramas que están unidas a Cristo Jesús continuamente. Una rama, si es separada del árbol, se seca. Así que nosotros somos esas ramas también. Debemos estar allí conectados con la vid, con la planta que es Cristo Jesús. Porque separados de Jesús nada podemos hacer. El compromiso con Dios se muestra entonces por un anhelo por Dios. Por eso allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, dice: si alguien tiene sed, eso indica que debe haber un anhelo por Dios. Si alguien tiene sed, debemos ir ¿a quién? A Cristo. Jesús dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Y entonces también debe haber una confianza en Dios. Por eso allí Jesús también en el otro verso dice que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué pasará el que se entrega completamente al Señor? Dice que de su corazón correrán
ríos de agua viva. Allí en ese capítulo, los siguientes dice eso. Si alguno tiene sed, venga a mí, como el que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Debe haber también una entrega completa a Dios. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, presentaos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Debe haber una entrega completa, un sacrificio completo a Dios. Y también debe haber una obediencia a Dios en todo. Entonces en Hechos capítulo 5, verso 32, allí enfatiza que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios. El Espíritu Santo que el Señor da a los que le obedecen. No vamos a recibir el Espíritu Santo si no somos obedientes a Dios. Recuerden que todas estas cosas también las hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone la sed en nosotros. El Espíritu Santo también nos da el poder para obedecer. Solo tenemos que querer hacer la voluntad de Dios, entregar nuestra voluntad a Él. Dejar nuestro propio camino y hacer las cosas como Dios quiere de acuerdo a su voluntad. Cuando los hombres reconocieron que habían hecho mal, allí en Hechos 2:38 ellos dijeron a Pedro, ¿qué debían hacer ellos? Compungidos de corazón dijeron, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Allí está. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, de acuerdo a su voluntad, si hoy no has entregado tu vida a Jesús por medio del bautismo, te invito a entregar tu vida a Cristo Jesús. Es un paso que hay que hacer en obediencia al Señor y recibiremos el Espíritu Santo. Y aquellos que hemos sido bautizados de agua, hemos nacido del agua, el Señor nos invita a nacer del Espíritu. Entonces, arrepentíos cada uno de vosotros, porque es el llamado a la Odisea, arrepentirse. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese hoy clamando al Señor por el Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu y entonces, y solo así, podemos vivir vidas plenas en el Señor. También, Dios no desear hacer lo malo, necesitamos nosotros orar o decir como en el Salmo 66:18, si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces no podemos mirar la maldad, debemos apartarnos de iniquidad. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Debemos identificar nuestra gran necesidad y confesarla como en la parábola. El hombre dice, no tengo que ofrecer nada a quien ha venido a visitarme. Entonces esto es identificar nuestra gran necesidad y confesarla al Señor. No tengo nada, Señor, necesito, vengo a ti hoy. Y rogar continuamente por el Espíritu Santo. Debemos reconocer nuestra insuficiencia. Al pensar en todos estos prerequisitos que hemos visto, probablemente nos daremos cuenta de nuestras deficiencias. Quizás alguno ha mirado la maldad. Quizás alguno de nosotros no ha tenido esa sed y no ha ido a Cristo Jesús. Quizás alguno de nosotros no ha sido del todo obediente. Y entonces al mirar todos esos requisitos podemos pensar en nuestras deficiencias. Pero recordemos que el Señor dice incansablemente, dice pedid, dice buscad, y es un imperativo. No dice cuando sientas que tienes que pedir, no. Dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nos manda, no es si sentimos, es un mandato del Señor. Hagamos esto, pidamos al Señor, reconociendo nuestra insuficiencia propia, pero obedeciendo también al mandato de pedir. Yo me hice el hábito de orar diariamente por un anhelo por el Espíritu Santo, como dice en Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, apreciados amigos, hermanos, podemos orar así. Señor Jesús, quiero cumplir todos los prerequisitos para recibir el Espíritu Santo. Te pido que ahora, por hoy, los cumplas en mí. Apreciado amigo, que el Señor nos bautice hoy con el Espíritu Santo. Que no nos cansemos de pedirlo. Que
que oremos al Señor para que cumpla también estos requisitos en nosotros, para que nos dé el poder para cumplir aquellas cosas que está a nuestro alcance hacer, que el Señor sabe y que nos pide que debemos hacer. Que el Señor te pueda bendecir.